Bien. Miguel Artola es doctor en Historia Contemporánea, con una tesis sobre la historia de las clases altas en España. Es actualmente profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y su campo de especialización es la desigualdad en la renta y en la riqueza. Tiene también un recorrido más corto que el de Leandro, obviamente, por distintas universidades extranjeras. Ha estado en la Universidad de la Sorbona, en Harvard, en la Paris School of Economics, y una de las razones por la que le hemos invitado a participar es porque, junto con Clara Martínez Toledano, ha publicado recientemente, y dentro de un proyecto muy atractivo dirigido por Tomás Piketty, el World Inequality Lab, ha publicado un análisis extenso sobre la riqueza en España, ¿no? A Country of Two Lands. Y le hemos pedido a Miguel y a Clara que nos cuenten el contenido de ese amplio estudio desde su perspectiva en el marco del seminario de hoy, para seguir de cerca los resultados de esa iniciativa, como digo, tan ambiciosa del World Inequality Lab para el caso español. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando quieras. Vale. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo primero que tengo que decir es que para mí es un placer y un honor presentar en el IBIE, y creo que la palabra y el agradecimiento no es por protocolo, sino lo digo de más sincera, muy sinceramente, porque este trabajo empezó hace ya varios años, hace ya 3 años, y si tengo que nombrar 2 instituciones que han sido claves desde ese momento hasta el día de hoy en facilitarnos el trabajo, en que les escribiésemos muchos emails con preguntas técnicas, con preguntas metodológicas, y que siempre han sido muy amables en contestarnos. Uno de ellos en el Banco de España, que tiene unas fantásticas cuentas financieras, y muy buena parte de lo que voy a presentar depende de ellos. Y otro es el IBIE, que en realidad buena parte del trabajo que presentamos aquí toma un testigo o una senda que habían abierto ya de ellos desde hace tiempo con los cálculos del stock de capital, y que nosotros, en buena medida, como mostraré, hemos seguido ese camino. Hubo muchos emails que escribimos a Matilde, a Vicente Cucarella, que siempre fue, la verdad, muy amable contestándonos, porque claro, lo que sabemos hoy y el grado de formación que Clara y yo tenemos en este campo no era que teníamos 3 años, y supongo que estaban pensando que tíos más pesados estos, que se lean un manual, que entiendan bien lo que estamos haciendo y luego nos escriban. Pero por tanto, muchas gracias. Uno siempre paga por tener un lector. Así que lo primero es decir que este es un trabajo sobre la evolución de la riqueza en España, que presento, pero que es una coautoría con Clara y con Luis Estevez Balaúz, que está a punto de leer la tesis y que ha participado activamente. Creo que el principio básico sobre el que trabajamos es que, aunque el concepto de riqueza está muy presente en la vida cotidiana, incluso en el lenguaje económico, hablamos de países ricos, países pobres, en realidad en buena medida nos referimos a países de renta elevada y países de renta baja. Es decir, la pieza fundamental sobre la que se asienta la economía moderna en buena medida es el PIB, son las cuentas nacionales, que ha hecho un excelente resumen Leandro. Y la riqueza es un concepto que en origen, en el siglo XIX, era también clave en el lenguaje político y económico de la época, pero que durante buena parte del siglo XX cae en el olvido, porque más o menos el supuesto es que la riqueza irá de manera paralela a la renta. Es decir, los países con una renta alta tendrán mucho patrimonio y los países de renta baja tendrán menos patrimonio. En realidad, a medida que uno va profundizando en las dinámicas, se da cuenta que no siempre es así, y que incluso hacer un análisis pormenorizado solo de la riqueza por su propio interés tiene un gran interés, y sobre todo tiene una gran relevancia para entender el bienestar de las familias, de los hogares y de un país en su conjunto, porque de alguna manera amplía el marco de los recursos disponibles para garantizar
nuestro bienestar. Y aquí, bueno, fundamentalmente no me voy a ir hasta la Reconquista, me quedaré en 1900, pero bueno, creo que será suficiente para dar algunas claves interpretativas. Como digo, como es un paper y un trabajo sobre un campo que creo que se está desarrollando, no está de más recordar algunos principios básicos. Mientras que el PIB es un viejo conocido, la riqueza no lo es tanto y plantea incluso algunos problemas conceptuales, que es ¿qué entendemos por riqueza? En un artículo relativamente reciente, Piketty y Zuckman proponen dos definiciones compatibles. Dicen, por una parte, podemos medir la riqueza de un país a precios de mercado, market wealth, entendiendo por ello la suma de todo el patrimonio neto de los hogares y en la suma de todo el patrimonio neto de las administraciones públicas. Y cuando digo neto es básicamente cada uno de nosotros pense en el patrimonio que tiene deducido de deudas. Y eso para el total de la economía, para todos los hogares, y igual para la administración pública. La administración pública tiene patrimonio, casi todos sabemos que tiene mucha deuda pública, pero también tiene patrimonio, este edificio, las carreteras, las infraestructuras, y bueno, tiene un valor neto que en este caso a veces puede ser negativo y otras veces puede ser positivo. Esa es una definición, y luego hay otra definición que es lo que ellos llaman la riqueza al valor contable, book value, que es decir, sumemos todos los activos no financieros del país, todo el stock de capital, el valor de la tierra, el valor del suelo urbano, y sencillamente añadamos la riqueza, la posición exterior con el extranjero, que es la deuda externa, por así decirlo, o la posición acreedora internacional. Es un supuesto de decir, bueno, los activos financieros son pasivos de otras personas. Si yo le debo dinero a Francisco, bueno, pues él tiene un activo, yo tengo un pasivo, pero en términos globales esa riqueza se cancela una con otra. Pues en un país, si la economía fuese una economía cerrada, lo que contaría sería el stock del capital físico, que al fin y al cabo tendrá un titular último. Bueno, pues cuando uno abre la economía para que sea una economía integrada en la economía mundial, pues tiene o activos netos en el extranjero o una deuda con el extranjero, como es en el caso español. Y ambas definiciones convergen con una cuestión técnica que es, en caso de que las acciones de las empresas estén valoradas igual en términos contables que en valor de mercado, es decir, si uno coge ahora mismo el IBEX 35 y supusiese que ese valor fuese idéntico que el valor en libros de esas empresas, las dos definiciones convergerían. Es una disquisición técnica, casi nunca ocurre así, y al final pues tenemos dos definiciones. Esta definición, por cierto, y creo que es importante, es más restringida que otra que algunos académicos y determinadas instituciones como Naciones Unidas están avanzando para llamar lo que es una definición de riqueza más inclusiva, en donde se incluye un mayor énfasis en el capital natural, en los activos de subsuelo, en los bosques, en la tierra, por supuesto en el capital producido y en el capital humano entendido como el stock del capital formativo y también del bienestar de las personas. La ventaja de esta definición, que no es la que vamos a entrar, es que es más inclusiva, creo que aporta una visión tridimensional del bienestar, sobre todo insiste en la posibilidad de que estemos agotando los recursos naturales y que el crecimiento actual sea a expensas del futuro, pero también tiene un problema conceptual que desde nuestra perspectiva es clave, que es que el capital humano, uno puede intentar aproximar el valor del stock actual de capital humano, pero hay una diferencia fundamental, que es que no hay precios de mercado, es decir, uno puede descontar el valor de un título universitario, pero en principio a los titulados universitarios no se les vende y compra en el mercado como si fuesen esclavos. Y eso es una diferencia fundamental con respecto a cuando se compra una vivienda, una finca o una empresa, que los precios son los que uno observa y ambas partes tienen derechos absolutos de propiedad sobre el activo. Eso con el capital humano afortunadamente no ocurre. Cuando empezamos, ya digo, hace 3-4 años, pues nos encontramos que no había, y eso es el problema fundamental, es que en otros países las autoridades oficiales, léase o el Instituto Nacional de ese país de Estadística o el Banco Central, ha hecho una definición y una serie sobre la riqueza. En España no hay una serie oficial, pero nos encontramos que había un campo abonado y que en realidad había una cierta tendencia, había habido ya dos vías por las que se había aproximado algunos componentes de la riqueza. Por una parte, el Banco de España, como digo, había elaborado las cuentas financieras, que son solo los activos y pasivos de la economía, y otros autores habían empezado a hacer algunas estimaciones tentativas aproximando el resto de componentes de la riqueza, que ahora voy a intentar detallar.
pero generalmente para un periodo bastante corto. Por ejemplo, pues Naredo y otros autores habían hecho una estimación desde 1987, ellos en su caso desde el 95, Piketty y Zuckman desde el 87, y como luego mostraré, cuando hablemos de la riqueza en España, el problema fundamental es cómo se mide la riqueza inmobiliaria y el stock de viviendas, y creíamos que esa parte se podía mejorar. Y luego había otra larga tradición que había desarrollado lo que son los estudios sobre el stock de capital en base al método del inventario permanente, que toma los datos de inversión, los acumula y descuenta la depreciación. La Universidad de Deusto había empezado, Jordi Palafox hizo un primer estudio, Matilde Mas otro, Prados de las Cosuras y Rosés presentaron una serie todavía aún más largas de 1850. Y buena parte de lo que vamos a presentar en buena medida toma como referencia, una de las dos estimaciones toma como referencia estos datos. No todas las estimaciones son iguales, hay pequeñas diferencias técnicas, pero en general ahí el consenso entre los autores es bastante parecido. La única diferencia es que casi ninguna de estas estimaciones tomaba lo que se llaman los activos no producidos, que es fundamentalmente la tierra, el suelo urbano y los activos de subsuelo. Y de nuevo, el suelo urbano, quiero insistir, es un componente fundamental para entender la riqueza hoy en día. En el pasado la tierra agrícola y hoy en día el suelo urbano. Entonces, ¿cuál es la base de nuestras estimaciones? Pues, como señalaba, en realidad presentamos las dos definiciones que me refería anteriormente, de una riqueza a valor de mercado y una riqueza a valor contable. La de valor contable es más fácil de entender y por la que empezaré. Uno, pues por ejemplo, toma desde 1900 hasta 2014 distintas estimaciones sobre la superficie agraria del país en términos de hectáreas por clase de cultivo y por precios representativos. Hoy en la actualidad hay unas series excelentes que publica el Ministerio de Agricultura sobre precios, y en el pasado pues tomábamos distintas estimaciones que han proporcionado historiadores para la época del primer tercio del siglo XX o para mediados del franquismo. En segundo lugar, en España casi es anecdótico, pero los activos de subsuelo, es decir, la riqueza minera, hoy en día pues no tienen casi ninguna importancia, pero en 1900 capitalizamos lo que es la renta de los recursos naturales para aproximar el valor del stock de la minería. El tercer componente es el stock de capital fijo, que es el activo más conocido y sobre el que en realidad planteaba menos problemas, que son la maquinaria, los inmuebles, las infraestructuras, y con el mismo método, porque es un método bastante probado y que aproxima muy bien el valor de estos activos. Y sobre ellos hacíamos una adición, que es decir, sobre los inmuebles, tanto las viviendas como los edificios comerciales, aproximemos su valor, incluyendo el valor del suelo, que eso es el principal problema que tiene el PIB, es que no te aproxima el valor del suelo de la vivienda, acumula la inversión residencial, pero no, por definición no puede aproximar el valor del suelo. Entonces decíamos, para la vivienda tomemos una estimación que tenga en cuenta el total del valor, sabiendo ya el valor del stock, obtenemos como residuo el valor del suelo si los combinamos. De igual manera para los edificios no residenciales. Y por último, la posición internacional, que ahí en buena medida partíamos de los datos de Leandro y luego de las estimaciones del Banco de España, y ahí es relativamente sencillo. Pues todo esto que acabo de contar es una forma de estimar el stock de riqueza para España. Si en vez de eso pasamos a la riqueza valor de mercado, con la misma cronología hacíamos primero para los hogares sus activos no financieros, y ahí fundamentalmente son dos: la tierra agrícola y la vivienda. Entonces, partiendo ya del valor que teníamos para la economía nacional, imputábamos la parte que corresponde a los hogares. Los hogares no poseen toda la vivienda, ni poseen siempre toda la tierra. Poseen una parte muy alta, pero no toda. Y imputábamos la parte que les corresponde con los censos agrarios y con los censos de vivienda que desde 1950 se elaboran. Y luego añadíamos como un activo adicional los activos que poseen los autónomos, es decir, todos aquellos activos que no poseen las sociedades, pero que forman parte de la actividad económica. No me detallo más porque es una parte bastante compleja de explicar. Eso es una pata fundamental. La otra pata son los activos financieros, las cuentas corrientes, los depósitos, toda la cartera de valores y de activos financieros que pueden tener los hogares, que en esta medida, desde 1970 hasta la actualidad, es muy sencillo. Tomamos los datos del Banco de España y para el periodo anterior tomamos
estimaciones de una manera muy similar. Calculamos el total e imputamos la parte que corresponde a los hogares con distintas fuentes, anuarios financieros y descontando lo que tienen otros sectores. Ahí solo hacemos un cambio adicional con respecto a lo que hace el Banco de España, pero que creemos que va a tener cada vez más importancia, que es los paraísos fiscales. El Banco de España calcula de manera excelente lo que tienen los hogares españoles, pero lo que tienen los hogares en paraísos fiscales y no se declara, no aparece. Y eso tiene implicaciones importantes para luego, por ejemplo, entender la deuda con el extranjero o para entender la desigualdad. Si cada vez una parte de los ricos tienen activos en el extranjero, pues va a dar una visión muy distinta sobre la desigualdad. ¿Cómo aproximamos esto? Pues de nuevo es bastante tedioso y los grandes contribuyentes están bastante enfadados en este país con una cosa que se llama el modelo 720, que no sé si alguien lo ha oído hablar en esta sala, pero es básicamente una obligación desde la amnistía fiscal a que presenten el patrimonio que tienen aquellas personas con un patrimonio por encima de 50.000 euros en el extranjero, y que desde luego ha sido fabuloso porque ha descubierto bastante más riqueza en el extranjero de la que se pensaba. Eso, junto con los datos de Zuckman que tenemos sobre los paraísos fiscales, hacemos un supuesto, es muy provisional, pero creemos que es importante. Restamos las deudas, eso no tiene mayor dificultad, y luego hacemos el mismo ejercicio para la administración pública, que es todo el stock de capital, las acciones que puede tener el Estado en determinadas empresas y restarle la deuda pública. Una última disquisición es que, de hecho, para el periodo más reciente, desde el 1995 hasta el 2014, uno puede hacer una variante de estos dos métodos, que es tomando los activos no financieros de los hogares, las administraciones públicas y de todas las sociedades que hay en España, basándose en otra unidad del Banco de España que hace un trabajo fabuloso, que es la central de balances, que complica todos los balances, compila una muestra muy representativa de balances de sociedades y luego lo extrapola a la totalidad de la economía. Y con ello, pues, obtiene una distinta medición que va a ser muy parecida, pero que da un orden de magnitud distinto. Entonces, antes de presentar los resultados, quiero insistir, conceptualmente son distintas medidas y no pasa nada porque sean distintas. Lo que van a medir son distintos componentes, distintos niveles de la riqueza que afortunadamente convergen en el largo plazo, pero que conceptualmente son distintos, y luego metodológicamente no se mide igual determinados activos y por tanto puede haber esa disonancia. En todo caso, esta diferencia lo vemos más como una ventaja que como un inconveniente, mientras que con el PIB al final uno quiere una serie única de PIB. Con la riqueza se da cuenta que para distintos estudios es más útil un determinado tipo de concepto de riqueza que otro. Si vamos a analizar, por ejemplo, la distribución de la riqueza, tiene más sentido tomar a valor de mercado, mientras que si se va a hacer un análisis sobre la productividad y la evolución macroeconómica de España, posiblemente tenga más sentido una definición basada en el valor contable. Y bueno, si tomamos el largo plazo, esta es la visión que ocurre en nuestro país. La línea azul viene el valor de mercado, y la línea verde el valor contable, y la naranja para esta serie más reciente. ¿Eso qué significa? Bueno, nuestras series casi siempre las queremos expresar como porcentaje de la renta nacional, que es un concepto ligado al PIB pero más limitado, en tanto que descuenta la depreciación y solo tiene en cuenta la renta de los residentes en nuestro país. A grandes rasgos, lo que venimos a decir es que durante el siglo XX la riqueza nacional osciló entre 4 y 6 veces la renta nacional, niveles más altos a principios del siglo XX, descendiendo durante la Primera Guerra Mundial, sorprendentemente, y luego lo explicaré, sube de nuevo en la inmediata posguerra. El periodo prolongado, esa época dorada a la que se refiere Leandro, el valor relativo de la riqueza o su relación con respecto a la renta nacional desciende. Y luego lo que todo el mundo es capaz de ver, que es que desde 1999 hasta la actualidad el stock de riqueza en relación a la renta se dispara hasta llegar a niveles de 8 veces la renta nacional en el pico del boom inmobiliario, y hasta haber descendido en el 2014 a 6 veces y medio, no, casi 7 veces. Nos falta actualizar la serie hasta el 2017, pero os puedo asegurar que prácticamente no cambia tanto. Es decir, la corrección de precios de la vivienda, que es lo que va a estar moviendo la curva en los años más recientes, prácticamente se ha estabilizado y no va a haber muchos cambios en los últimos 3 años. Si miramos la composición de los activos no financieros, que es lo que en buena medida explica el input de capital y de patrimonio para el crecimiento económico, uno obtiene esta foto, en donde a principios del siglo la tierra agrícola era un componente fundamental, en donde prácticamente es la mitad del stock de riqueza, y a lo largo que pasa el tiempo se va reduciendo, pero en cualquier caso, y eso es muy sorprendente,
la importancia de la tierra no debe pasarse por desapercibido. Todavía en 1950 estamos hablando de que entre un tercio del stock de riqueza corresponde a la tierra. Y los otros dos componentes fundamentales pues son los que están en color rojo y rosa, que son el suelo urbano y todos los inmuebles, tanto residenciales como no residenciales. Luego se pueden dividir, pero es importante, es decir, lo que vemos en las ciudades, todo el stock de patrimonio inmobiliario es el otro gran componente que va a ir creciendo enormemente. Y los otros son componentes del stock de capital productivo y del stock de existencias. Si pasamos de la economía nacional a los hogares, que es, si acaso, un concepto más sencillo de entender, porque es al fin y al cabo la economía familiar que todos nosotros podemos pensar, obtenemos esta visión en el largo plazo. De nuevo, la tierra es el activo fundamental a principios de siglo, aunque bueno, hay otras dos tendencias que creo que son reseñables. Uno es decir, los activos financieros ya eran un componente bastante importante a principios del siglo XX, es decir, no estamos... A veces cuando hablamos de la economía de 1900 pensamos que solamente es una economía agraria en donde todo eran campesinos y huertas, y no es así. Es decir, la tierra era un componente fundamental, pero nos encontramos con que ya en torno a un 30% de los activos de los hogares eran activos financieros. Y ahí es mucho más fácil de explicar, lo explicaré en la siguiente diapositiva. Es la deuda del Estado y la deuda con la que se invierte en los ferrocarriles, bueno, pues estaba ya bastante extendida y ya era propiedad de las familias. Y luego los activos empresariales, que son en buena medida los autónomos, comerciantes, industriales, en una época en donde no hay tantas sociedades y buena parte de la actividad económica todavía está en manos de individuos que tienen su propio negocio. Si avanzamos en el tiempo, el valor de la tierra y de estos negocios de autónomos en términos relativos se ha ido reduciendo. La vivienda ha ido creciendo enormemente y eso, como intentaremos mostrar, se debe fundamentalmente al fuerte esfuerzo inversor que ha habido en vivienda en este país, pero que si se valora en su globalidad, el otro componente fundamental es el valor del suelo urbano. Y por último, no deja de destacar que en realidad 100 años más tarde la parte que corresponde a los activos financieros ha crecido pero muy poquito. Es decir, seguimos siendo una economía en donde la riqueza de las familias depende, en este caso ya, de los activos inmobiliarios. Decía al principio que la vivienda es un componente fundamental y que en épocas recientes todavía más. No somos los primeros que hemos hecho una estimación sobre el stock de vivienda, pero hemos revisado algunas de las cifras porque creemos que era muy relevante para entender el ciclo inmobiliario de los últimos años. La línea negra es nuestra estimación y las otras líneas son distintas estimaciones que se han producido, desde la más alta, que es la del Banco de España, que produce desde los 80, a otras de Uriel Jiménez o Naredo, que han elaborado. ¿Con esto qué quiero decir? Esto es una disquisición más técnica de decir, creemos que nuestra serie es consistente, porque siempre hay el riesgo de decir, os estáis equivocando y estáis midiendo mal la riqueza en el periodo más reciente. Todo va a depender para el periodo más reciente y la conclusión que queramos sacar del valor que otorguemos a la vivienda. Y de hecho nuestra estimación es la más conservadora de todas, porque hemos intentado tener en cuenta que el stock de vivienda en España hay vivienda libre, vivienda libre en el sentido que se puede hacer compraventas de manera libre, y vivienda protegida, que tiene cierta importancia en determinadas zonas y que sabemos que el precio está tasado y regulado. Para esa última vivienda creemos que no es correcto imputar el valor de mercado que se observa para las transacciones de la vivienda libre, y de hecho lo que hacemos es separar entre una y otra. En el largo plazo es muy parecido, y desde luego la misma visión que tenemos, que desde 1999 el stock de vivienda se ha disparado, se permanece en su lugar. Otro componente fundamental, que son los activos financieros de los hogares, de nuevo también tenemos una visión en el largo plazo y que creemos que es relevante, que es, por una parte, si queremos entender el mundo de principios del siglo, pues es un mundo en donde había inversión financiera, las familias invertían en activos financieros, y el activo estrella era la parte baja, que se lee un poco mal, pero que era activos de deuda. Uno se coge testamentarías y memorias de principios del siglo. La gente se compraba la deuda perpetua española del 4% y más o menos vivía con ello, sabiendo que si había poca inflación, pues se garantizaba una renta constante. La historia del siglo XX es que esa estrategia no funcionó, en tanto que hubo fuerte inflación y el valor relativo de todas esas carteras de deuda se fue depreciando hasta prácticamente desaparecer. Y en su lugar tenemos una economía que progresivamente ha ido desarrollando el sector financiero y el sector bancario, que es la segunda parte, los efectos y depósitos, y luego el mercado de acciones y de fondos de inversión, que hoy es el gran activo.
De nuevo también sorprende un hecho, que es, ahora por ejemplo se habla sobre planes de pensiones, el futuro de las pensiones, España es de los países que menos, en donde las familias menos activos en fondos de inversiones tiene de sus equivalentes. Y por una razón muy sencilla, el grueso del ahorro de las familias va a la compra de vivienda y es prácticamente el activo que garantiza las pensiones de la actual y de las futuras generaciones. Por eso esa parte azul más clara, aunque se ha desarrollado, en realidad en términos históricos está en niveles muy muy bajos. Y por último, decía, la riqueza es todos los activos menos las deudas. La deuda de los hogares también es la otra cara de la moneda, en tanto que nos habla por una parte del grado de intermediación financiera y de cómo esos derechos de propiedad pues pueden utilizarse para que una familia pueda endeudarse para acometer una inversión en el presente y pagarla en el futuro, y también en tanto sobre la seguridad y el bienestar, la seguridad financiera, en tanto que decir, cuándo asumen esas cargas. En buena medida la historia del siglo XX es que había muy poco apalancamiento, pero en cuanto se empieza a desarrollar el mercado de la vivienda, se compone el componente fundamental para endeudarse, y de nuevo con la burbuja inmobiliaria el endeudamiento se va a niveles históricos, y ahí sí que es un cambio más reseñable, que es que desde la crisis hasta la actualidad, y esta serie sí me he preocupado de actualizarla hasta el 2017, ha habido un fuerte esfuerzo por parte de las familias por reducir su deuda, es decir, de una deuda que es fundamentalmente créditos hipotecarios de más del 100% de la renta nacional, se ha reducido hasta un 80%, que es un esfuerzo bastante notable el que ha ocurrido, aunque no cabe duda que estamos a niveles mucho más altos, ya no digo que en el resto del siglo XX, sino que a principios de este siglo. Bueno, creo como voy relativamente bien de tiempo, creo que merece también la pena poner todos estos resultados en una visión comparada para entender qué es particular de España y en dónde estamos siguiendo una tendencia parecida a países de nuestro entorno. Si tomamos la riqueza nacional, que es de nuevo la riqueza de los hogares más la riqueza de la administración pública, España durante buena parte del siglo XX sigue épocas en donde presenta rasgos muy similares a países de nuestro entorno y épocas en donde tiene una evolución muy distante, muy diferente. Los países no sé si se lee muy bien, pero bueno, son Francia, Alemania, España, Reino Unido, Suecia y Estados Unidos. A principios de siglo, pues a principios de siglo todos los países, incluido España, presentaban ratios bastante elevadas de riqueza por renta, en torno entre 5 y 7 veces. Los países con más riqueza en relación a su renta eran los países del núcleo de Europa, países como Francia, como Alemania y como el Reino Unido, y por una razón bastante fácil de entender. Por una parte son economías de la vieja Europa, en donde el valor del suelo, tanto urbano como agrícola, es más elevado que en economías de frontera como podían ser Estados Unidos en aquel momento, y eso explica esa relación. Y la otra es que son países pioneros en la industrialización y pioneros en la expansión colonial, y que de hecho una parte importante de su riqueza son activos en el extranjero. Son los que en el caso español apenas se ha hablado hasta el momento, pero que eran muy importantes para Francia y para el Reino Unido. Cualquiera que conozca un poco el mundo de principios del siglo XX en París o en Londres, pues sabía que en la bolsa de esos países se cotizaba la deuda y acciones en multitud de empresas coloniales, y eso al fin y al cabo es que un país tiene tantos negocios en el otro que redunda en el patrimonio del primero y no del segundo. España está en una posición intermedia, y todos los países sufren un shock o una pérdida en el peso relativo de su riqueza con respecto a su renta en torno a la Primera Guerra Mundial, por periodos de fuerte inflación que tienden a hacer que los activos no crezcan tanto, por pérdida directamente de esos activos. Pero España, aunque también participa en esa caída, no es tan brusca. Es decir, pensemos que Francia o Inglaterra tenían una riqueza que era 7 veces su renta nacional, y en un espacio de 20 años se ve prácticamente reducida a la mitad, en torno a 3 o 4 veces. España tiene ese shock, pero es bastante más pequeño, y así tenemos con que en vísperas de la guerra civil pues está ya en la parte alta. Y ahí ya ocurre esa gran diferencia, que es que la mayoría de países europeos, incluyendo Estados Unidos, también sufren el shock de la Segunda Guerra Mundial, en donde la riqueza con respecto a la renta va a perder una posición, va a haber una depreciación relativa, si se quiere, mientras que en España crece. Y eso puede parecer paradójico, porque si el mecanismo sería el mismo por el cual hay una fuerte inflación, determinados activos se deprecian, hay activos que se destruyen fruto de la guerra,
¿Qué es lo que ocurre en España? Bueno, en España parte de eso está ocurriendo. De hecho, las estimaciones que tiene Prados de las Cosuras sobre el stock de capital indican eso. Se destruye material ferroviario, se pierden viviendas. Pero en un contexto de aislamiento, en un contexto de vuelta a una economía cada vez más agraria, la tierra se revaloriza enormemente, por lo menos en términos relativos. Y el efecto neto es que esa subida en el precio de la tierra agrícola más que compensa cualquier pérdida. Y eso no es lo que está ocurriendo en el resto de Europa, en donde hay una recuperación mucho más rápida y en donde, de nuevo, el ciclo de industrialización y de modernización de la economía se empieza a despegar. Y luego ya las últimas 3 décadas son bastante bien conocidas. España, bueno, pues tiene ya niveles relativamente parecidos, fundamentalmente porque hay un proceso de convergencia del resto de países y ya el boom inmobiliario que en España tiene proporciones importantes. Aquí sí que hay que hacer una salvedad, que es que los datos en algunos casos están hasta 2010, en España hasta el 2014. De hecho, si seguimos las series, creo recordar, y que me corrija algo Clara, por ejemplo, Francia, que es un país que también ha tenido un boom inmobiliario importante, pero no de las dimensiones tan grandes como España, y desde luego no ha sufrido esa crisis. Hoy en día posiblemente estemos hablando en donde la ratio riqueza-renta de Francia o incluso el Reino Unido pueden estar ya en niveles bastante parecidos a los de España. Es decir, la excepcionalidad española de principios del 2000 puede que no lo sea tanto porque están convergiendo el resto de países, aunque eso no quita que estamos cada vez evolucionando a un mundo en donde en los países desarrollados la riqueza vuelve a importar. O sea, los niveles tan altos que estamos observando hoy en día resulta plausible pensar que van a permanecer ahí durante largo tiempo. Bueno, creo que esto me he referido ya antes, así que no voy a insistir, pero que es la importancia de la tierra agrícola en perspectiva comparada. Pues a medida que uno se va al pasado, la tierra va a ser el componente fundamental de la riqueza en todos los países. España no es una excepción, si acaso empieza más tarde el proceso de industrialización con respecto al núcleo de países de Europa, y la gran excepción es esa especie de W que veis para mediados del siglo XX, en donde la guerra civil lo que hace es que en 1940 y 50 es una economía en donde el valor de la tierra agrícola se ha revalorizado enormemente, mientras que en el resto de economías es un patrón muy distinto. Y el otro componente fundamental de la riqueza, que decía que es en el caso español la vivienda, creo que este gráfico ilustra mucho, y creo que es importante porque hay el tópico de decir, en España es como una cosa cultural, todos invertimos en vivienda y prácticamente está en nuestro ADN, es decir, y lo que venimos a insistir es que eso no es así. O sea, eso es un patrón que viene de los últimos 30 o 40 años, pero no del largo plazo, si en el largo plazo por lo menos nos vamos hasta 1900. Es decir, de 1900 a 1950 el stock de vivienda, y aquí incluimos todo, no solamente lo que poseen los hogares, sino lo que pueden poseer otras instituciones, estaba en la mayoría de países en torno a 100 veces, una vez la renta nacional, un 100% de la renta nacional. Y da igual que una economía estuviese más modernizada, porque Estados Unidos estaba más modernizado que otras, más o menos hay diferencias, y por supuesto pues luego hay oscilaciones propias del ciclo económico. Incluso si nos ponemos en 1970, encontramos una situación bastante parecida. La excepción puede decirse, la idea de España tiene un patrón distinto, viene en buena medida a ocurrir desde 1980 en adelante, en donde hay un fuerte esfuerzo y una fuerte dirección hacia la inversión residencial en España, y a su vez los precios están creciendo en España más que en otros países, y por tanto el stock total de vivienda se va ya a estos niveles estratosféricos de 5 o casi 6 veces la renta nacional, mientras que en otros países crecen, y creo que es una tendencia fundamental que está ocurriendo en todo el mundo. Los precios de la vivienda están creciendo más que muchas otras magnitudes macroeconómicas, pero no tanto. Y de nuevo, por cierto, avisar que en realidad cuando se continúe esta sexta 2016 habrá una convergencia entre España y parte de los países de la vieja Europa. Y con esto termino la parte de la perspectiva comparada, que creo que es relevante porque da una cifra que es muy paradójica. Todos sabemos más o menos ordenar a los países en Europa por países por renta, y intuitivamente todos sabemos que países como Francia o Alemania tienen una renta per cápita más elevada que España. Y de hecho, como nos ha indicado Leandro, el diferencial puede que se haya mantenido
más o menos constante en la historia, con altibajos, pero que la posición relativa de España con respecto a estos dos países no será muy distinta que en 1900. Lo sorprendente es que si medimos ya el patrimonio, la riqueza neta por habitante, España tiene más patrimonio per cápita que Alemania, y eso puede ser muy sorprendente. Es decir, como un país que tiene menos renta per cápita puede tener más patrimonio. Bueno, pues de nuevo es el efecto de la vivienda, en donde la inversión residencial y la composición de la cartera patrimonial que hay en España hace que en promedio estamos hablando de 132.000 euros de riqueza per cápita en España y 110.000 euros en el caso de Alemania. Eso creemos que tiene una importancia considerable a la hora de medir el patrimonio. Estamos hablando de economías con una renta per cápita más baja, pero en donde el colchón, por así decirlo, el patrimonio sobre el que asientan las familias es más elevado y puede generar precisamente el efecto riqueza, que es decir, contamos con una posibilidad de unos activos para poder endeudarnos o para financiar el consumo más abultado. Quisiera terminar en 10 minutos con dos ideas fundamentales, que es para intentar entender cuáles son las causas o cuáles son los factores que nos permiten entender cómo hemos llegado a esta situación. Al igual que el crecimiento del PIB se puede luego descomponer entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la productividad, y luego a su vez de la productividad entre las horas trabajadas y la productividad relativa del trabajo y del capital y de la eficiencia, con la riqueza se puede hacer una disquisición, o sea, una analogía parecida, que es todo incremento en el stock de riqueza y de nuevo creo que lo más sencillo es que cada uno piense en el patrimonio de su familia o suyo personal. La riqueza puede crecer en el largo plazo porque se ahorre, es decir, porque de mis ingresos de este año una parte decía no consumirlos, ingresarlos en la cuenta corriente y después comprar un fondo de inversión o destinarlos a la compra de vivienda en el futuro. Esa es una vía y eso es el ahorro, y la otra es que los activos que yo ya poseo crezcan en términos reales, es decir, crezcan por encima de la inflación o por encima del crecimiento general de los precios. Y al final el crecimiento total de la riqueza será vía uno u otro. Una economía que ahorre mucho tenderá a ver cómo su stock de riqueza crece, pero una economía en donde incluso si no ahorra ve que el precio general de sus activos crece de manera consistente y continuada a lo largo del tiempo, también verá que los precios suben. Bueno, con esto fijémonos solamente en las primeras tres columnas. Lo que venimos a decir es que en el muy largo plazo, desde 1900 a 2010, el crecimiento total del stock de riqueza en España ha sido de un 3,1%. Y más o menos la mitad se puede atribuir al ahorro y la mitad al crecimiento real de los activos, lo que llamo ya ahí plusvalías, porque es básicamente el crecimiento descontando la inflación del stock total de riqueza. Bueno, esa tendencia es muy sorprendente porque prácticamente en todo el resto de países todo el crecimiento de la riqueza en el muy largo plazo solo se puede imputar al ahorro, lo cual vendría a vindicar el modelo clásico de que todo crecimiento del stock de capital tiene que venir financiado por el ahorro. Aquí siempre estamos, por cierto, hablando de la riqueza nacional y no del stock de capital, que es un poquito distinto. Pero incluso si nos vamos ya al periodo más reciente, es todavía más sorprendente, porque ahí ya las plusvalías, el crecimiento sostenido del precio de los activos va cobrando cada vez más importancia en otros países, y en España ya supone más de la mitad. Y de nuevo, estas tablas las tenemos luego divididas, pero si incluso nos vamos ya a periodos más recientes, 1995-2007, el crecimiento fundamental de la riqueza naturalmente tiene que ver con ese crecimiento tan importante que ha tenido la vivienda. Y bueno, este trabajo que hemos presentado, ya hay una versión que circula, la presentamos, pero bueno, el trabajo académico va lento y de hecho estamos en vías de actualizar las series y también de explorar otros mecanismos. Y uno que estamos crecientemente explorando es que si tenemos claro que buena parte del crecimiento de la riqueza en España no se debe al ahorro, sino se debe a un crecimiento sostenido de los activos, de la vivienda y, por ser más explícitos, del suelo urbano, del elemento no producido, uno pues puede barajar, o la literatura está barajando en la actualidad, dos mecanismos. Uno es la política monetaria, que es el supuesto de que en un contexto de bajada de los tipos de interés, como de hecho ocurrió en España durante el periodo de convergencia y de entrada en la zona euro,
y luego una relajación de los estándares de crédito, por el que, y creo que esta historia la sabemos todos, no la tengo que explicar mucho, pero lo que los bancos y las cajas de ahorro pues dan hipotecas por el 100% del valor de la vivienda, por el 110 y no por el 80% que es lo tradicional, y dan viviendas a personas que en realidad no reúnen los estándares de crédito adecuados, pues bueno, eso no tardará mucho tiempo en reflejarse en una burbuja inmobiliaria y en un crecimiento del precio de la vivienda. Empieza a haber una literatura sobre este aspecto y Oscar Jordá y Šulárik y otros tantos autores están explorando en buena medida este mecanismo y encuentran una relación en donde parece evidente que la bajada de los tipos de interés y sobre todo la relajación de los estándares de crédito están detrás de buena parte del crecimiento del crédito hipotecario y por supuesto del crecimiento de la vivienda. La otra vertiente, y posiblemente la primera es que en España creo que es muy clara que ocurrió, y la segunda vertiente es la presión demográfica, que por cierto en España, aunque sea evidente, no ha sido puesta no ha sido destacada por los autores hasta hace bastante poco, pero es una intuición bastante clara, teniendo en cuenta que el suelo urbano no deja de ser un bien escaso, en donde bueno, pues las posibilidades de urbanizar y de continuar la urbanización son limitadas. Cualquier incremento en la población tenderán a aumentar la presión sobre ese bien escaso y por tanto aumentar los precios. En España lo conocemos bien, en donde del 98, en donde prácticamente la población extranjera, entendiendo un concepto amplio tanto de otros países de la Unión Europea como extracomunitarios, era prácticamente ínfima, en torno a un 2%, ha pasado a representar, ha sido en buena medida lo que ha explicado el crecimiento demográfico en España durante ese periodo. Y hay una intuición muy clara en donde el periodo de alto crecimiento del precio de la vivienda coincidió también con un periodo de fuerte llegada de población extranjera. Libertad González y Sánchez Garner han trabajado en dos papers que en buena medida exploran este vínculo entre el boom migratorio y los precios de la vivienda en España y muestran ya una relación positiva. Nosotros tomamos el testigo de estos trabajos y vamos un paso más allá para explorar cómo el shock demográfico, entendiendo por ello la llegada de población que habitualmente no residía en esa provincia, afecta sobre estos dos componentes de la riqueza inmobiliaria, el inmueble y el suelo urbano. Los podemos descomponer porque precisamente el IBIE ha hecho un fantástico trabajo a la hora de descomponer esos dos componentes a nivel provincial y bueno, lo medimos tomando en cuenta toda una serie de variables que pueden estar afectando, como pues, para tener en cuenta pues, que no va a ser igual en las zonas costeras que en las zonas de interior, zonas con mayor densidad de población, tomamos en cuenta el ciclo económico y demás factores. Y la conclusión, no me voy a meter en estas tablas que son bastante feas, pero la conclusión básica es que el mecanismo es bastante claro. Provincias y comunidades autónomas en donde hay una fuerte llegada de inmigrantes tiende a haber una fuerte subida del precio de la vivienda y en particular si se separa del valor del suelo urbano dado que es el bien más escaso y no tanto del stock de la vivienda, es decir, que cuando analizan las transacciones de vivienda, fundamentalmente el elemento diferencial está en ese valor del suelo. Con lo cual yo, por ir terminando y dejar espacio para el debate, concluyo con las 4 ideas fundamentales. España ha experimentado un fuerte crecimiento de la riqueza nacional. Si se mira desde 1980, pues ha pasado de que la riqueza nacional ha pasado de representar en torno a 4 veces y media la renta nacional a en torno a 6 veces y media. Si se mide en un plazo más largo, hay una forma en donde hay niveles más altos con oscilaciones y ya una subida para el periodo más reciente. Que esta evolución de la riqueza en el caso español se explica por la importancia de dos activos fundamentales, de la tierra agrícola para buena parte de la primera mitad del siglo XX y de la vivienda a partir de entonces y de forma más acentuada desde 1980, y de ahí que nuestro paper, la verdad que es que la traducción en castellano no sonaba tan bien, pero la hayamos llamado A Country of Two Lands. La riqueza en España depende antes del suelo urbano, del suelo agrícola, de la tierra, y hoy en día del suelo urbano. Durante el siglo XX no se produce un shock negativo en la riqueza. Eso es importante porque otros países es la gran historia de la primera mitad del siglo XX, de la Gran Depresión, de las guerras mundiales, en donde buena parte de la riqueza se desvaloriza. En España no ocurre esto por este mecanismo en donde la tierra agrícola es el componente fundamental.
y a cambio desde 1950 hasta la actualidad tenemos un fuerte crecimiento del precio de los activos y fundamentalmente de la vivienda que explican ese incremento del patrimonio nacional. Y por último, para el periodo más reciente, creemos que las dos vías se pueden explorar, pero claramente el fuerte crecimiento de la población migrante explica posiblemente en torno a la mitad del incremento del precio del suelo urbano durante este periodo. Y nada más, muchas gracias.